Hola Kiyomi, soy Lirionni. Mientras que todos discuten si Blackpink hizo mal en interactuar con los pandas, mientras que la gente discute si BTS hizo mal en recibir el premio Ben Fleet, muchos coreanos creen que las críticas de los chinos hacia los artistas de K-pop van más allá de si realmente hicieron bien o no, y que la cuestión pasa por otro lado. Estas últimas semanas hubo un revuelo en las redes entre los cibernautas coreanos y los chinos, o sea, todo a través de internet, que lo único que lograron fue fogonear y empeorar la percepción que se tienen uno del otro. Con esto no estamos diciendo que se trata de todos los coreanos y todos los chinos en general, porque no todos se involucraron en estos temas y además no todo el mundo está pendiente de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. En el video de hoy se trata de los últimos ataques absurdos pero feroces que se armaron entre los coreanos y los chinos. Y antes de empezar a contarles todo en detalle, les quiero decir que también estoy en Instagram y en Twitter como Lirionni. Espero que me puedan seguir por ahí también. Y ahora sí, prepárense que se viene un tremendo desastre. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Bueno, primero, nuevamente Blackpink entró en polémica, pobrecitas, siempre le buscan algo para criticarlas, que en el videoclip está el dios Ganesha en el piso y no puede estar en el piso, que sexualizan a las enfermeras y ahora en China las critican por haber tocado a unos pandas. Blackpink tiene un programa propio que emiten todos los viernes en YouTube. Lo último que se emitió fue el anteúltimo capítulo y al final del video te muestra como una partecita de lo que va a ser el último video, en donde se puede ver que las chicas visitan a un zoológico que queda en el parque de atracciones Everland para ser cuidadoras de pandas por un día. La idea seguro que surgió porque Jennie ama los animales y cuando le preguntaron qué quisiera hacer si no fuese cantante, dijo que quisiera ser cuidadora de pandas. Así que de eso se iba a tratar el último capítulo, pero luego de que salió el adelanto, rápidamente se hicieron escuchar el enojo de los cibernautas chinos, criticando a Blackpink por haber tocado indebidamente a los pandas. Según ellos, el problema fue que tocaron al panda sin guantes, que llevaban maquillaje y el maquillaje les puede hacer mal, y además, como algunas crían hasta perros, el moquillo canino puede ser transmitido hacia el panda. Dicen que en el 2015 en China 5 pandas murieron porque fueron infectados por el moquillo canino. Es un tema sensible porque los pandas son una de las especies más amenazadas y además estuvieron en contacto con el panda bebé que nació recién en julio y por eso hay que tenerle mucho más cuidado porque todavía no tienen las defensas bien desarrolladas. ¿Por qué se alteraron tanto en China por algo que sucedió en Corea? Porque resulta que todos los pandas del mundo les pertenece a China, es su patrimonio. Por ejemplo, el panda bebé que nació en Corea, luego de 3 o 4 años, tiene que volver a China. Y por este hecho, la Asociación de Conservación de la Vida Silvestre en China le pidió a Everland que los pandas solo tengan contacto con profesionales y personal capacitado. Según la nota del diario chino Global Times, dicen que los cibernautas chinos se preocupan muchísimo por la salud de los pandas que están en el exterior. De esto, la empresa de Blackpink, YG, aclaró que la grabación se realizó bajo la supervisión de profesionales y veterinarios y que se cumplieron estrictas normas de protocolo, ya sea desinfectarse las manos y los zapatos todo el tiempo, usar guantes, cubrebocas y ropa especial. Aclarado todo esto, anunció también que el último capítulo con los pandas no se va a emitir, teniendo en cuenta la recomendación de la Asociación del Cuidado de los Pandas y además porque puede prestar a malinterpretaciones. Este adelanto, que también ya fue eliminado, que duraba menos de 1 minuto, se puede ver que están siempre acompañadas por algún profesional y que cuando se encontraron con el panda bebé tenían todo tipo de protección. Esta mano que ven acá es del profesional, no son las manos de las chicas. A mí me parece que fueron sumamente cuidadosas y se tomaron todos los recaudos. La verdad que las quejas de los internautas chinos, para la mayoría de los de Corea del Sur, no lo tomaron para nada bien porque si googlean un poquito ya pueden encontrar un montón de fotos de gente tocando sin protección a los pandas. Lo mismo notó un profesor de una universidad coreana que posteó esta foto en sus redes diciendo que el jugador de básquetbol chino, Yao Ming, también sostuvo un panda sin ningún tipo de protección. Y encima el evento se trataba de concientizar de que los pandas están en peligro de extinción. Viendo esta foto uno se pregunta, ¿de en serio la preocupación es el cuidado de los pandas? ¿O el tema es más con Blackpink? En una oportunidad les conté que las restricciones a los artistas coreanos en China empezó en el 2016. Este año 2020 había un poco de esperanzas de que estas restricciones aflojen un poco, porque hace poco un cantante coreano, G-Dragon, apareció en una publicidad en China y autorizaron poner al aire el comercial de Pepsi con Blackpink, pero aunque ahora empiecen a dar un poco de permisos,
Casos como los del panda obviamente afecta a la popularidad de Blackpink dentro de China. Otro ataque de cibernautas chinos reciente fue hacia la cantante coreana Lee Hyori. Lee Hyori participó en un grupo proyecto que se llama Refund Sisters, formado también por Om Jong-ah, Jessie y Hwasa. El proyecto del grupo fue idea de un programa de televisión llamado Hang Out With You, que se van mostrando todos los pasos de cómo van formando el grupo y haciendo las canciones. En un episodio, Lee Hyori tenía que decidir su nombre artístico, y estas frases fueron las que encendieron el odio de algunos cibernautas chinos. Lo que dijo Lee Hyori fue: ¿y si me pongo un nombre chino? Así podemos ser más globales. ¿Qué te parece el nombre Mao? O sea, así, nada serio, como medio en broma. Esto en China no se lo tomaron para nada bien porque Mao les hace recordar a Mao Zedong. Dijeron que fue una falta de respeto y le fueron a dejar 160.000 comentarios en el Instagram de Lee Hyori. La agredieron y dejaron un montón de comentarios como: me voy a poner nombres Sejong o Sun Shin o Moon Jae-in, que son como presidentes o próceres coreanos. La verdad no se entendía mucho porque dejaron esos comentarios para que los coreanos se enojen, pero nadie se enojó porque no pasa nada. Era muy obvio que no estaba como faltándole el respeto por ponerse el nombre Mao. No es que se puso el nombre Mao Zedong, dijo Mao nada más, y vinieron corriendo como locos para atacarla de esa forma. Para los coreanos no se entiende mucho esa lógica, porque si alguien dice me voy a poner el nombre Moon, que es el apellido del presidente de Corea, hasta parece un halago en realidad. Encima, si se ponen a pensar, ella dijo quiero ser global, me quiero poner como un nombre chino, hasta está diciendo como algo bueno. Al final el programa salió a decir que realmente no querían referirse a una persona en particular, que esperan que no se malinterprete, y lo que hicieron fue borrar esa escena. Después de unos días, cuando se calmó todo esto, Lee Hyori anuncia de que va a cerrar su Instagram. Ella dice que no fue por lo que sucedió, pero también aclara que, bueno, algo sí, que obviamente la afectó, pero no es solo por eso, sino porque es difícil estar en las redes y es bastante estresante, así que decidió cerrar su Instagram. Bueno, eso por un lado. Después, el otro tema es lo que ya conocen, el tema de BTS, que recibió el premio Ben Fleet, que lo expliqué muy en detalle en otro video, en donde, repito, no tiene nada de malo de que BTS reciba un premio por haber contribuido en las relaciones de Corea del Sur y Estados Unidos. No tiene por qué China meterse. Encima, el premio se llama Ben Fleet, que viene del nombre de un oficial del ejército que peleó en la guerra de Corea, y es natural que cualquier surcoreano se sienta agradecido con Estados Unidos por haberlos defendido en la guerra. La guerra de Corea empezó porque Corea del Norte invadió Corea del Sur con la ayuda de China y Rusia. Bueno, entonces cuando BTS recibió este premio, muchos chinos interpretaron las cosas fuera de contexto y solo tomaron el concepto de que BTS agradeció a Estados Unidos, como que los hicieron quedar que son pro Estados Unidos y anti China. La verdad, una conclusión muy exagerada y muy irracional. Por último, les cuento un tema súper caliente en este momento, porque llegó la noticia a Corea de que en los programas chinos se está viendo que cada vez usan más la vestimenta tradicional coreana, que es el hanbok, y la duda es por qué aparece el hanbok coreano en programas y dramas chinos. Quizás ustedes no sepan distinguir, pero para cualquier coreano, la vestimenta que tienen puesta ahí atrás estas sirvientas es claramente el hanbok. También se puede ver el hanbok en las bailarinas que están ahí atrás en el concurso de Miss Hong Kong 2020. En ambos casos te das cuenta de que es el hanbok porque tienen como dividido y tienen la parte de arriba que se llama chogori, lo tienen así cortito, y además porque tienen como un collar, como una cinta finita que se llama tungjang, y eso no es característico en una vestimenta china. También se puede ver en otro drama chino que el protagonista usa una cinta en la cabeza, una cinta negra, eso en coreano se dice bang, que claramente es coreano porque en China tiene otro mangón que es como más cerrado y tiene un hueco ahí arriba, y hasta ahora en todos los dramas chinos usaban ese diseño y ahora de la nada empiezan a usar el diseño coreano. Lo mismo el sombrero, que se llama cat, por el drama coreano Kingdom, que está en Netflix. Si no lo vieron tienen que verlo porque es genial. Bueno, gracias a ese drama se hizo muy popular en todo el mundo ese sombrero estilo coreano que se llama cat. Es raro que empiecen a aparecer como el estilo hanbok en los dramas y los programas chinos, ahora que el hanbok se está haciendo muy famoso en todo el mundo porque todos los artistas de K-pop les gusta usar el hanbok, ¿no? Como BTS o Blackpink, Monsta X, NCT, todos en alguna oportunidad lo usaron. Y no solo por el K-pop, porque también los dramas históricos también ayudaron a popularizar el hanbok.
Pero la furia de los coreanos terminó estallando debido a un juego. Una aplicación de origen chino que se llama Shining Nikki, que se trata de vestir a unos personajes y cumplir ciertas misiones. Para celebrar el lanzamiento de esta aplicación en Corea del Sur, la aplicación lanzó 2 vestimentas que justamente era el traje tradicional coreano del hanbok. Al ver esto, los internautas chinos vinieron corriendo a decirle a la compañía de que el hanbok es de China. ¿Por qué dicen eso? Uno, porque dicen que el hanbok les pertenecen a los chinos de etnia coreana. Y 2, dicen que el hanbok es copia de la vestimenta tradicional china de la dinastía Ming. Cuando los coreanos vieron eso, dijeron, ¿perdón? ¿Que el hanbok es de dónde? ¿Es de Corea? Estalló la guerra entre coreanos y chinos, pero lo más choqueante es que la aplicación notificó que la posición de la empresa coincide con la de su país, que es China, y que están en contra de cualquier perjuicio que le puedan hacer a su patria. ¿Qué está diciendo? ¿Que el hanbok es de China? O sea, ¿le dio la razón a los chinos? Los coreanos se pusieron como locos y al final este incidente terminó aún más choqueante. La aplicación terminó cerrando su servidor en Corea del Sur. 중국인들이 또 본인들 옷이라고 대대적으로 항의했다고 하는데 이 해프닝 어떻게 보십니까? 예, 굉장히 유감스러운 일이라고 생각이 되고요. 뭐 거기에 대한 대응도 필요하지만 우리 한복을 세계에 알리는 데 더 노력을 해야겠다는 생각을 합니다. Por este incidente, los chinos y los coreanos están peleando agresivamente en internet. Yo creo que muchas cosas se malinterpretaron. Creo que los chinos piensan que los coreanos dicen que la vestimenta tradicional china viene de Corea. Nadie dijo eso, nadie piensa eso. Ya les voy a explicar bien cómo es la cosa. En realidad, la vestimenta tradicional china que los acompañó estos últimos 400 años es el qipao, pero desde hace 1 o 2 años se está haciendo notar un movimiento que se llama el movimiento Hanfu, porque resulta que antes del qipao usaban otro tipo de vestimenta que es el hanfu, que era la vestimenta que usaban la etnia Han, que es la etnia mayoritaria china. El 90% de los chinos son etnia Han, de las 56 etnias que tienen. El tema es que el diseño del hanfu es bastante amplio, es como esto es hanfu, lo otro también, de todas las dinastías, todo es hanfu. Y justo en un momento de la historia de China, en la época de la dinastía Ming, hay una vestimenta que es muy parecido al hanbok coreano. O sea, China y Corea están pegadas. A lo largo de la historia tuvieron muchísimo intercambio cultural. De hecho, hay un montón de cosas que China y Corea comparten. Pero cada uno fue formando su propia identidad y su propia cultura. Pero en el caso del hanbok, los expertos coinciden que el origen de esta forma de vestir viene de la ropa nómada de la cultura siberiana del Asia septentrional. Y a lo largo de la historia fue evolucionando y terminó siendo el hanbok que conocemos en el día de hoy. Si Corea recibió influencia de la vestimenta a lo largo de la historia de China, seguramente sí, pero la influencia fue mutua. Es como ahora, China recibe influencia de Corea y Corea de China también. Pero para tirarles algún ejemplo de la antigüedad, en la época cuando Corea era Goryeo, Corea tenía que enviarles mujeres al emperador de China, que en ese momento estaba gobernado por los mongoles, por la dinastía Yuan. Incluso una de las emperatrices de China llegó a ser la emperatriz Qi, que era de Goryeo, de Corea. Y en los registros históricos de China está escrito de que trajeron ciertos elementos de Goryeo, como por ejemplo el papel coreano, que era de muy buena calidad, y que en especial la vestimenta de Goryeo estaba muy de moda en la época de la dinastía Yuan hasta principios de la siguiente dinastía, que es la dinastía Ming. Tanto era el furor por las cosas de Goryeo que el emperador terminó prohibiendo estas cosas. 한복이 중국 명나라 의상에서 유래했다는 중국 네티즌들의 주장 사실일까요? 비주얼이 비슷하다는 걸로 이제 여기서 저기를 받아갔다 그러면 안 되는 게 역사 흐름을 봐야 되는 거고, 그리고 관복은 그쪽에 영향을 받았을 수 있는데 일반 복식은 정치하고 멀어지기 때문에 전혀 그럴 수가 없고 오히려 저희가 고려양 쪽이 좀 명나라에 영향을 줬다라고 봐야 되죠. El hanbok es la vestimenta tradicional coreana. De algo se tenían que vestir desde el principio. Este diseño fue como modificándose a lo largo del tiempo y es una vestimenta que realmente acompañó a todos los coreanos, y aunque no lo usen diariamente en la modernidad, siempre está presente en todos los eventos importantes como en Año Nuevo, cumpleaños, cualquier tipo de festejo, y el hanbok acompañó a los coreanos cuando luchaban por la democracia de su país. Como
Como les conté, China tiene muchas etnias y una es la etnia coreana y las costumbres tradicionales que tienen son las mismas que las de Corea. Esta es la zona ambigua que trae problemas. Al parecer hace poco hubo un show en China, era una competencia de bailes de distintas etnias de allá y aparecieron estos chicos de la etnia coreana vestidos de hanbok y cantando el arirang, que es una canción folclórica tradicional coreana. También hace poco en otro programa que se llama Rap of China, que es una copia idéntica de Show Me the Money, un programa coreano de rap. No saben, estos últimos 5 años, estos 30 programas chinos fueron copia sin permiso, sin pagar los derechos a Corea, y justamente uno es este programa Rap of China. Bueno, en ese programa también participó alguien de la etnia coreana. En su rap toma elementos de la cultura coreana como el arirang para dar el mensaje de que China es una sola y que la etnia coreana también pertenece a China. O sea, la cuestión acá es, por la etnia coreana que comparte la misma cultura que Corea, ¿la cultura coreana tiene que estar dentro de la cultura china? China quería reclamar como patrimonio propio el arirang coreano, incluso lo llegó a registrar como su patrimonio cultural nacional en el 2011, y al ver esto los coreanos fueron corriendo a la UNESCO para registrarlo como patrimonio propio. Así lograron los coreanos registrar en el 2012 el arirang como patrimonio cultural coreano. O sea, es una canción en coreano y China lo quería registrar como suyo. No solo eso, entre el 2002 y 2007 China invirtió muchísima plata en un proyecto de investigación de historia. En coreano se dice Dongbukgunjeong, que es el proyecto Noreste. El propósito de toda esta serie de investigaciones era comprobar que el origen de los países, de todos los países que están alrededor de China, el origen es de ellos. Cuando Corea descubrió que estaban haciendo ese tipo de investigaciones, que querían sacar la conclusión de que Joseon, Goguryeo y Pare eran de China, se armó tremendo escándalo en Corea porque era evidente que lo que querían era distorsionar la historia. El proyecto, bueno, quedó en pausa, quedó ahí, pero con estas cosas del hanbok piensan que quieren hacer algo parecido, como que sutilmente quieren hacer parecer que el hanbok es parte de la cultura china y no es así. Bueno, todo lo que les conté en este video fue lo que estuvo pasando en estos días entre internautas coreanos y chinos. La verdad que se juntaron como muchas peleas últimamente. Como ven, es increíble lo mal que se llevan entre los países asiáticos, o sea, con Japón aún peor. Si algún día los países asiáticos se terminaran de pelear, lograrían una sinergia mucho más fuerte, pero por la complicada historia que comparten y por ser vecinos, parece que no es nada fácil. Sé que quizás todos estos temas sean un poco sensibles, tengan en cuenta que lo tomé todo muy del lado de Corea. Espero que aún así haya sido informativo y si quieren agregar algún comentario al respecto lo pueden hacer acá abajo. Espero que te haya gustado el video, si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짱 귀요미.